invito a todos los que ya están conectados a ponernos en presencia de Dios. Vamos a hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a encomendar al Espíritu Santo, vamos a pedir al Espíritu Santo que la figura de Enrique Yo pueda ser inspiradora también de nuestro propio llamado a la santidad, que él supo responder con su vida y que hoy se convierte, y la Iglesia también lo convierte en modelo para todos nosotros. Especialmente acá hay muchas personas casadas, con hijos, gente de trabajo, de empresas, jóvenes que también miran hacia adelante su futuro y también pueden ver en la figura de Enrique Yo un modelo para sus vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruye los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de lo que es recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de tu divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, para dar comienzo a esta charla voy a hacer primero una presentación de la Agrupación Juvenil de Montaña, que es desde donde estamos organizando esta charla. La Agrupación Juvenil de Montaña la creó el padre Fortini hace muchos años, un jesuita, que era el capellán del Liceo Militar General San Martín, del que varios de los que estamos presentes en esta charla fuimos alumnos, hicimos el secundario allí, fuimos cadetes del liceo, y él organizaba unos campamentos a fin de año acá en Bariloche, en el lago Moreno, de donde salíamos a escalar montañas como principal actividad deportiva de la agrupación juvenil. Por eso se llama Agrupación Juvenil de Montaña. Algunos de los jóvenes de Bariloche conocen el lugar, porque hemos ido alguna vez con ellos allí. Y el padre Fortini, durante el año, mientras preparábamos las salidas de fin de año, los campamentos de fin de año o principio del año, porque eran en enero en realidad, nos reunía todos los fines de semana en su casa. Compartíamos con él prácticamente la tarde, sin ningún plan así demasiado estructurado, pero sí, siempre había alguna conversación, alguna charla, y a veces él invitaba a sacerdotes o personas con las que conversábamos y nos íbamos enriqueciendo con sus ejemplos, con su sabiduría. Y también terminábamos con la misa siempre, los sábados cuando nos reuníamos. Esas experiencias de comunión y de comunidad de jóvenes fue lo que nos fue formando, a los que hoy muchos somos adultos y algunos peinan canas, otros ya no podemos peinar mucho, sobre todo azoteas. Pero seguimos viviendo aquellos ideales tan lindos que nos sembró en el corazón el padre Fortini. Y desde hace unos años atrás nos propusimos organizar estos ciclos de conferencia para seguir manteniendo el espíritu de formación y en un estilo de formación que es el que recibimos nosotros. Y nos parecía que la figura de Enrique Yo era una figura ideal para estas charlas, porque por un lado él también, muy joven, entró a la Escuela Naval, creo que fue el cadete de la Escuela Naval más joven, o el marino que se recibió más joven, ¿no es cierto?, en la historia de la Marina Argentina, de Guardia Marina. Así que bueno, tiene esa beta de hombre de las fuerzas, que algunos de nosotros hemos vivido, y por otro lado también los ideales cristianos tan marcados, y que, bueno, de eso vamos ahora a escucharla a Elsa, que tiene mucho para decirnos. También un hombre que es laico, que supo vivir su vida de laico santamente, que supo santificar su vida cotidiana, de trabajo, de familia. Y bueno, creo que es un hermoso ejemplo para todos nosotros, y creo que esta charla nos va a enriquecer muchísimo a cada uno de los que estamos acá presentes. Así que bueno, le presento a Elsa Canale,
de Casada Canale, ¿no? Sí. Porque Yo es tu apellido. Sí, 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 sí. Porque es una de las hijas de Enrique Yo. Bueno, ella ya va a contar un poquito más. Así que qué lindo tener esta posibilidad que pocos creo que la tienen, ¿no es cierto? De tener un pariente, un santo, aunque todavía no lo canonizaron, pero ya está ahí bien encauzada la causa y seguramente pronto lo tendremos en los altares. Y por eso tenemos que difundir la vida de Enrique Yo y pedirle muchos milagros, para que habiendo milagros se pueda lograr la beatificación y la canonización pronto. Así que hay que pedirle milagros. Todos pídanle, dicen que a los santos nuevos, a los que están ahí, hay que pedirle muchos milagros porque seguramente hacen mucho mérito para concederlos. Muy bien. Así que, y si alguno tiene algún milagro, de Enrique hay que llamarle a Elsa y contarle, porque ella tiene que canalizar esto por medio de las vías correspondientes para que lleguen al Vaticano y aprueben los milagros formalmente. Bueno, Elsa, no quiero hablar más yo, estamos para escucharte a vos, que sos la protagonista principal de esta noche. Así que te agradecemos tu predisposición y te damos la palabra. Bueno, acá tengo la foto de Enrique. Enrique es el protagonista principal, papá, ¿no? Pero... Elsa, disculpa que te interrumpa. Tenemos el PowerPoint donde aparecen las distintas fotos, así que ¿querés que lo ponemos? Vos... sí, vas poniendo y sacando, vas poniendo y pasando, dale, que te parezca. Dale, Charlie, pone la foto más. Pero bueno, este año es el centenario de papá, el 26 de febrero hubiera cumplido 100 años. Él murió muy joven, a los 45 años, a los 41 años, en 1962. Y él, ya desde, muchos me preguntan cómo era, de dónde había sacado su formación religiosa. A él se le murió, él tenía un solo hermano, y se le murió la mamá cuando él tenía 4 años. Pero después tenía también unas tías que se ocupaban bastante de su formación religiosa. De hecho, que en la primaria fue a un colegio del Estado y después a partir de 5º grado fue al colegio La Salle, porque mi abuelo era agnóstico, pero mi abuela antes de morir le había hecho prometer que los iba a educar en la religión católica, ¿no? Así que tomaron la primera comunión, se confirmaron, todo bien. Y cuando a los 20 años, él se propuso ser santo, dijo, yo tengo que cambiar, tengo que ser santo yo. Y entonces se puso unas metas, unas normas de piedad, para vivir en su vida, como unos escalones, unos peldaños, decía que lo llevaban a Dios. Y ahí fue cuando empezó a ir a misa más seguido, ya estaba en la Marina, porque había entrado a los 14 años, según mamá decía que papá había dicho que era para fortalecerse un poco, porque su vida la tenía como facilitada con su papá, o sea que los malcriaban a estos dos hijos de una manera impresionante, que no tenían mamá, entonces los llevaban a un lado, los llevaban unos tíos para un lado, otros tíos para el otro, y él quería como fortalecerse, hacerse un hombre fuerte, y pensaba que en la Marina lo iba a lograr. Él amó muchísimo esa Marina, le costaba los deportes, le costaba subir a las velas, trotar, o sea, se cansaba, le costaba hablar, era tartamudo, y allí lo curaron, dice que lo pusieron arriba de una mesa, no sé, que parece que ya es una cosa, era un método antiguo, con unas piedras en la boca y que le hacían repetir palabras y bueno, lo curaron como se hacía antes, las cosas, medio a los golpes. Y después se pasó dando conferencias, hablando, charlando. Y bueno, él quiso mucho a la Marina, le costaba, pero él se esforzaba. Por ejemplo, decían, hay muchos testimonios suyos sobre él, porque él murió. Cuando empezó la causa, él tendría 70 años, entonces había muchos colegas, muchísimos, que vivían y que se acordaban un montón de cosas suyas. Se acordaban tanto que algunos ya habían pasado 30 años y se le ponían los ojos llenos de lágrimas de recordar lo que había sido papá en su vida,
lo que por palabras, por conversaciones, por actuaciones, por verlo vivir, ya se daban cuenta que era algo diferente y que lo extrañaban y que todavía lo tenían en su corazón. Bueno, estuvo cuando, bueno, algunos de ellos, entonces marinos, decían que papá, cuando todos tenían épocas de momentos de recreo, de ocio, y que se iban a dormir o a tomar sol, lo que sea, él subía la escalera y bajaba la escalera de las sogas, ¿no? Que le daba bastante trabajo, y para hasta lograr su objetivo. O sea, él buscaba hacer bien lo que estaba haciendo. O sea, mientras era alumno, era un alumno sobresaliente, estudiaba, era muy culto, era muy lector, se forjó mucho personalmente, y su padre también, en su casa también, tenía un ambiente de mucha cultura. Y cuando, eso cuando estaba estudiando en el colegio, cuando estaba ahí en la Marina, también decía como que sobresalía, que era una persona que se notaba, bueno, este es el colegio La Salle, ¿no? El que estaba ahí, que se notaba que él se esforzaba por estar muy atento a todas las cosas y poder transmitirlas también. Él quería, sin ser prepotente, diciendo yo sé más o yo estoy mejor formado, pero él buscaba siempre ayudar a los demás, tratar de solucionarles los problemas ahí en el mismo barco, en las embarcaciones, cuando se estaban embarcados, y decía que muchos le iban a consultar cosas, pero también tuvo problemas porque justamente, no sé si habría celos o qué es lo que pasaría, pero que en algunos momentos también le hicieron, como que le hicieron un vacío, pero a él no le importaba, él seguía adelante, él se daba cuenta que los otros, qué sé yo, no entenderían o no lo entenderían a él, pero él quería, estaba en la Marina y la cumplía a fondo. Después, en algún momento, después se casó con mamá, hay también alguna foto de mamá en el casamiento. Se casaron muy jóvenes, esto cuando estuvo en la Escuela Naval Río Santiago, donde estudió. Acá está con su papá y sus dos hermanos, la foto anterior, y esta foto es con dos tías, la parte materna y por la parte paterna, que ellos también lo apoyaron muchísimo. La de la derecha es la madrina, y lo apoyaron muchísimo todo en su formación. O sea, estaban muy pendientes de estos dos chicos que no tenían mamá, y que su papá viajaba mucho al exterior porque estaba formando un banco y bueno, todos negocios, cosas. El papá tenía que estaba solo con una señora que los cuidaba en la casa y con todas estas tías que hicieron mucho por ellos. Bueno, y así estuvo, bueno, se casó, ya acá está, bueno, recibiendo un diploma, como ven, era muy, muy joven, ¿verdad? Muy, muy jovencito. Y él quiso tanto a la Armada que ahora hace unos pocos años nos enteramos que él todavía, que hasta que se murió, por más que habían pasado ya muchos años, siguió aportando al centro naval, ¿no? O sea, que estaba muy agradecido y quería de esa manera corresponder un poquito a todo lo que había recibido en la Armada. Después ya, bueno, se casó, nació mi hermano mayor, y ya papá empezó a dudar, porque por el lado de la familia de mamá había una empresa grande llamada Rigoló, que todavía existe con ese nombre, pero cambió varias veces de dueño, y que entonces también un poco decían que se empezara a ocupar de eso, que ya los que estaban ahí, su suegro, un tío de mamá, acá estaban de novios, esto era de novios todavía, bueno, que se estaban ocupando de la empresa, que ya estaban creciendo y que, bueno, que querían que el único joven de la generación siguiente era papá, que dejara la Marina. Hay una carta de mi abuelo Bunge, papá de mamá, que le decía: pobre Cecilita, siempre estuvo sola, porque ella también se le murió a su mamá cuando era bebita, así que fue hija única, siempre vivió sola, y ahora que está casada también está sola, porque papá estaba navegando, bueno, como todos los marinos, pero en esa época patrullaban la costa, porque estábamos en guerras neutrales, pero igual se patrullaba la costa, así que cuando nació mi hermano mayor, papá no estaba. Supongo que eso es muy normal en los marinos y en otras
profesiones. Bueno, y entonces papá estuvo con esa duda, ya había algo como que lo llamaba también el tema de la empresa. Y con mucho, mucho dolor, cuando terminó la guerra, él dejó la Marina, después de haberlo pensado y averiguado, también hablado con mucha gente, a ver que para no equivocarse. De hecho, en la Marina estaban tan contentos con él que no quería que se fuera, porque pronto lo habían hecho ya como que fuera un ayudante de los superiores, porque veía que hacía buen ambiente. También en su hoja de servicios, esto está en un libro que se publicó sobre su vida en la Marina, que decía que tenía pureza interior. Dice que eso nunca se lo había dicho de nadie más que se puso en la hoja de papá, ¿no? Que ya siendo tan joven, porque entró a los 14, casi 15, y salió a los 24 o 25 años, o sea, era muy joven, ya con un hijo, y entonces ahí les propusieron de ir a la fábrica de Rigolot, y entonces ya se fueron, estaban en viaje, ya estaban en Estados Unidos, porque él iba a estudiar algo por la Marina, y la guerra terminó, y entonces ahí él renunció así, indeclinablemente a la Marina, dice que le devolvió la plata de los pasajes a la Marina y se quedó en Estados Unidos un año con mamá, mi hermano mayor, y ahí nació una hermana. Se quedó para estudiar vidrios, una gran fábrica que tenía alianza con Rigolot, era Corning, que era la que hacían las Pirex, que los que son más grandecitos conocen lo que eran las Pirex, las fuentes para horno. Después volvió una fábrica chica, que empezó una fábrica chica que tenía Rigolot, y de a poco fue ascendiendo hasta su último cargo, que fue director delegado, que era lo que uno diría gerente general. Entonces estaba en el directorio, por un lado con los viejos, que era todo el directorio, que lo que querían de la fábrica era que ganara plata, ¿no? Que fuera ganar, ganar, ganar. Y por otro lado, tenía todos los empleados, que él se ocupaba muchísimo de ellos, y que a su vez le parecía que tenía que hacer participar parte de esa ganancia. Él en un momento dado decía, escribió, mejor dicho, de la soledad del empresario. Está un poco, Karina, lo que habías comentado vos de ciencias económicas, que a veces los empresarios, sobre todo hoy, están tan mal vistos, porque desgraciadamente los modelos que tenemos no son los mejores. Entonces, como si todos hicieran las cosas malas, pero como que era difícil su actuación, que por un lado el directorio entendiera que la empresa también le iba a ir bien, y al mismo tiempo también tener a la gente contenta, ya gente que era capacitada, gente que trabajaba hace muchos años, y además que trabajaban los padres, los hijos, los nietos, después los hermanos, los sobrinos, era como una gran familia. Y que todo eso que después se llamó responsabilidad social empresaria, pero en ese momento en los años 50 no tenía ese nombre. Papá murió en el 62. Y que él lo llevaba mucho a la práctica, cómo cuidaba a sus empleados, a sus obreros. Bueno, acá estás pasando muchas fotos de la familia con algunos de mis hermanos, porque mientras sucedía todo esto, empezamos a nacer nosotros, ¿no? Que somos 9. Y Iba a aprovechar para hacerte la pregunta, Elsa. A ver, contame. Contanos un poco los recuerdos que vos tenés de tu vida de familia y de tu padre como esposo, tu padre como papá. Un poco porque, viste que la charla le pusimos ese título, ¿no? ¿Se puede ser santo siendo esposo, padre de familia, bueno, después militar, empresario? Contanos un poquito esa parte de la familia. Lo de la vida familiar, cómo fue vivir con tu padre y bueno. Bueno, si querés, Charlie, quédate con esto porque está muy linda la frase, ¿no? De que su felicidad era estar en familia. Él, que no había tenido mucha familia, por lo que les decía, que su papá viajaba mucho,
se querían un montón, o sea, no era que faltaba el cariño, faltaba presencia, faltaba vida de familia. Y él, acá está también ya la de la izquierda es bastante estoy mirando la edad de mis hermanos menores, así que es una de los últimos veranos. La del medio con mis 3 hermanos mayores, yo soy la cuarta, y bueno, y la otra más o menos también, no se lo ve a papá, justo se la ve a mamá. Pero cómo era papá, lo que él hacía para que nosotros la pasáramos bien en casa. Él llegaba y pegaba un chiflido, ¿no? El ruido de las llaves y el chiflido, y era que, no sé, venía a vernos a nosotros, venía a ocuparse de mamá. Era impresionante, primero cuento lo de mamá, ¿no? ¿Cómo la quería? Mamá, en mi casa mucha gente cree que papá era un santo y que nosotros éramos unos santos. Nada que ver. Era una casa muy normal, muchas peleas, grito, corridas, desobediencias, todo. O sea, nosotros también lo ayudamos a santificar a papá, ¿no? Pero, ¿cómo estaba preocupada por mamá que la pasara bien, que mamá se sentía mal en los embarazos? Entonces, que le acercáramos una silla, que le lleváramos un té, que estaba pendiente de ella, pero no una vez, siempre, estaba como que la tenía en bandeja. Yo una vez le dije a mamá, ya de grande, ¿no? Le dije, mamá, ¿vos te das cuenta el marido que tenías? No, porque era como muy llamativo, ¿no? Cómo la cuidaba, cómo estaba pendiente de ella. Y lo mismo que, por ejemplo, llegaba y había habido muchas peleas, y papá llegaba, no llegaba tarde, llegaba a las 7:30, y el ambiente no era muy bueno, y esto lo sé por un portero que me lo contó, me dice, sí, porque yo los veía a tu papá y a tu mamá a la tarde, noche, que iban a la plaza de enfrente a dar vueltas. Eso me enteré de grande. Entonces yo me imaginaba, llegaba papá, mamá estaba muy nerviosa, la agarraba mamá, la llevaba para que estuviera tranquila a hablar y poder hablar a solas de todo, cómo cuidar, porque él llegaba y es como que todo se tranquilizaba, pero él buscaba solucionar los temas, no es que decía, bueno chicos, basta, acá no pasó nada, no, él nos hacía pensar, entonces buscaba a ver cuál había sido el problema, a ver por qué te habías peleado, qué problema había acá, buscaba solución, buscaba que razonáramos y que la casa estuviera en paz, pero no una paz porque está tapada por algo, sino que la buscaba que estuviéramos bien entre nosotros, aunque nos siguiéramos peleando al día siguiente. Eso era una cosa que se notaba mucho, la manera de apaciguar los ánimos, de hacernos divertir. Los fines de semana íbamos afuera, teníamos una casa en San Miguel, una quinta, y entonces él ahí, uno piensa, él estaría cansado también, ¿no? Él se ponía a leer, llevaba el diario, llevaba libros, escribía, siempre estaba así, pero también jugaba con nosotros. Una prima mía me decía que su papá decía, qué chiquilín Enrique, que cómo jugaba con nosotros. Y mi prima, y ella me decía, a mí me encantaba cómo era tu papá, ¿no? Como que era diferente a los otros papás, nos daba mucha bolilla. En el auto también, a veces había mucho tráfico, a veces en lugar de 1 hora y media tardábamos 2, 3 horas, se hacía pesado esas vueltas, y bueno, a ver que canten, bueno, rezábamos el rosario, por supuesto, a ver otra canción, a ver otra, como para tratar de mantenernos tranquilos y mantenernos bien. Y después también él se preocupaba mucho por cada uno, a la noche pasaba por las camas a ver si alguien tenía algo para decirle, o nos tapaba, nos daba un beso, siempre nos daba la bendición papá y mamá, ¿no? La bendición a la noche, a todos. Cómo era a la mañana, desde la mañana ya, antes de ir al colegio, sí, 3 minutos nos poníamos de rodillas delante de un cuadro importante que había en el living, hicieron unas remodelaciones y el cuadro quedó en un lugar principal, entonces nos poníamos ahí de rodillas
así, unos minutitos, bendita sea tu pureza, y nos íbamos cada cual al colegio, o lo que Eso te iba a preguntar, ¿cómo él sembró la fe en ustedes? ¿Cómo fue la transmisión de la fe en tu casa, junto a tu padre o a tu madre también, seguramente? Sí, de una manera como muy natural. Por lo pronto, el ejemplo, ¿no? El ejemplo, nosotros sabíamos que mientras nosotros nos vestíamos, él ya se había vestido, ya se había afeitado y se había ido a misa cerca, tenía 2 cuadras, 3 cuadras, una iglesia donde tenía misa de 7 de la mañana, volvía, tomaba el desayuno, todo rápido, como son las mañanas, y después, en algunos momentos, al principio sobre todo, él nos llevaba a mediodía al colegio y entonces rezábamos el Ángelus, siempre bendecíamos la mesa, era la única casa que yo veía que se bendecía la mesa, y después a la tarde, 8:30 más o menos, rezábamos el rosario. Y si había amigos, estábamos afuera, los amigos también venían, y yo también siempre me pregunto, porque cuando murió él, mi hermana mayor tenía casi 18 años, dice, ¿cómo lograba que los adolescentes también, o sea, íbamos todos, porque era de una manera natural. Él como que se ve que estaba siempre pensando en Dios, porque a veces veíamos un accidente, me llamó la atención, no, pero me gustó hace poquito, vi que el Papa también dijo eso, que cuando viéramos un accidente que recemos también por ellos, por los posibles heridos, posibles muertos. Bueno, eso lo hacíamos, rezábamos una Ave María, veíamos pasar un coche fúnebre, también rezábamos por las almas de los fieles difuntos, que descansen en paz. Veíamos un paisaje lindo y bueno, entonces, gracias Dios mío por lo que estoy viendo. Cualquier cosa que sucedía era, bueno, que se haga tu voluntad o que sea lo que Dios quiera, pero todo, yo por ahí ahora lo digo todo seguido y parece como si fuera raro, pero era tan natural en nosotros escucharlo a él. Y después también él se fue a estudiar a Harvard, uno de los primeros cursos de management, era de 3 meses en ese momento, y yo tenía 8 años, y cuando murió mamá hace unos 15 años, recuperé algunas de mis cartas. Entonces ahí yo le decía, ¿cómo se llama? ¿Convertiste a mucha gente? Yo pienso que eso no se me ocurrió a mí, o sea, él nos hacía rezar para que convirtiéramos a mucha gente. Y otra carta que decía porque mucha gente en Estados Unidos, ¿no? Se ha confesado y comulgado gracias a las oraciones de mis hijitos. O sea, él nos hacía rezar. Y después yo también siempre rezaba por el apostolado de los laicos. No sabía qué quería decir, pero sabía que para papá era muy importante rezar. Y después también, por ejemplo, él también siempre estaba preocupado con los pecados de omisión. Yo tampoco sabía lo que era. Lo fui aprendiendo más grande, ¿no? Pero la verdad que fue él la primera persona que le escuché decir así con tanta fuerza y muchas veces decir como que él tenía esa preocupación, ¿no? De no hacer lo que tenía que hacer en cada momento. Después en todo lo que lo veíamos también, por ejemplo, cuando daba plata, bueno, eso también nos enteramos después con mamá, pero él, por ejemplo, en la iglesia yo siempre quería mirar cuánta plata ponía y él no me dejaba. Le abría los dedos, quería ver, porque una vez le vi, y entonces pues siempre quería ver si ponía lo mismo. Quiero decir, él como que era como esa generosidad, pero siempre oculta. Era una generosidad que, claro, uno también por ahí lo veía y ahí no te das cuenta, pero teníamos, él tenía buenos sueldos, en algunos momentos pasó momentos más difíciles por X motivos, pero digamos que teníamos una buena vida, teníamos una casa cómoda, pudimos comprar, después se hizo el departamento del edificio al lado, pudimos comprar el mismo piso, ahí sí que estuvimos cómodos, teníamos todo lo necesario, pero como que en casa no había lujo, o sea, estábamos bien, el auto también me decía,
después me lo dijo una persona también, una o dos personas más, o tres hombres, por supuesto, me hablaron de los autos de papá. Tu papá debería haber tenido un auto con el puesto que tenía que haber tenido un auto mucho mejor, era un auto muy común el que tenían ustedes, que nosotros lo adorábamos a la estanciera, que era incomodísima, pero cabíamos todos, cuando estábamos en la playa podíamos ir con la parte de atrás abierta y los pies colgando. Y después esa generosidad de una casa que teníamos que era de mi abuelo en San Miguel y que después quedó para mamá, y una casa también en la playa. Entonces nosotros en el verano íbamos siempre a la playa y esa casa de San Miguel la prestaba a algunas familias. Y cuando nosotros, y nosotros íbamos siempre a fin de diciembre más o menos a la playa, y entonces en diciembre también muchos veranos también iban otras familias, ¿no? Y también algunas personas lo comentaban, no es que papá iba y daba la llave, sino que le daba la llave, ocupate para quien lo necesite, ¿no? Entonces iban familias que tenían muchos hijos y no tenían posibilidades de veranear. Bueno, ¿y qué otra cosa veíamos nosotros con él? Bueno, el cariño, esa ternura. El Papa Francisco ha hablado mucho de la ternura de Dios Padre, ¿no? Y es como que uno también era lo que me imaginaba de papá, ¿no? Que siempre nos abrazaba, nos agarraba, pero para transmitirnos fortaleza. Y también fortaleza en las virtudes, en superarnos a nosotros mismos, por ejemplo, cuando íbamos al mar, de animarnos a pasar las rompientes, animarnos a andar en bicicleta, de animarnos a hacer cosas con prudencia, pero él siempre buscaba que fuéramos mejorando en todos los aspectos, o sea, no solo en el espiritual, que eso uno lo mama, ¿no? Podría ser así, pero después también en la parte humana, así como él mismo se exigía a sí mismo y se había exigido a la marina y después iba a la playa y se ponía a correr y después iban un montón de chicos corriendo con él, porque él tenía como una persona también me dijo, que era como la miel y las abejas que iban atrás de él. Los chicos se le pegaban porque jugaba con todos, les hacía la vida, o sea, no solo los propios, sino que como que su paternidad agarraba también a otros muchos más. No sé qué otra cosa. Qué hermosos recuerdos y qué lindo conocer así como la vida íntima, ¿no? Con todas las cosas que nos contás de tu padre. Bueno, y una cosa que llama la atención, justamente una de las personas que está conectada lo decía antes, ¿no? Y que me parece que es un modelo muy actual, es pensar en un empresario santo, ¿no? Generalmente cuando uno hoy día se habla del empresario, muchas veces se piensa en que el empresario es una persona que lo único que le importa es su propio beneficio, sacar provecho de todo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estuviste acá en la parroquia y diste la charla, las cosas hermosas que contabas de tu padre y cómo él tenía una visión muy particular de lo que debía ser una empresa, ¿no? Contanos un poco entonces ese aspecto de la santificación del trabajo, ¿no? Que es algo que creo que tenemos que aprender todos, ¿no? Cada uno en su trabajo puede descubrir que el propio trabajo es un camino concreto a la santidad si uno lo vive según Dios, y tu papá creo que en eso nos puede dar un ejemplo grande a todos, ¿no? Sí, él buscaba en todo, o sea, no es que no era un perfeccionista, para nada, pero buscaba que hiciéramos las cosas bien, así como él también buscaba hacer las cosas bien, nosotros también, me acuerdo, hasta pasar las páginas del libro, cuidar las cosas, ¿no? Que también en eso está el vivir la pobreza para Dios, ¿no? Que uno está cuidando lo que tiene, que ha recibido mucho, y eso es para darlo para los otros o para cuidarlo. Y con el trabajo, él, como comentaban, como unas secretarias decían,
cómo papá los involucraba también a ellas, ¿no? Decían, ahora tengo una reunión importante, por favor, recen 3 Ave Marías. Entonces, muchísimas veces les hacía rezar 3 Ave Marías porque tenía una reunión que no sé, que sería ventas o quién sabe qué. A veces me ponía a imaginar qué serían esas reuniones importantes. Y dice que una vez le dijo, ay, por favor, recen 1 decena, que era ya una cosa muy importante. O sea, también en su trabajo él buscaba hacerlo bien, hacerlo cara a Dios. Muchas veces en sus escritos él ponía que era tan importante hacer el trabajo para ofrecerle a Dios un trabajo bien hecho. Y cuando se presentó en el 1946, cuando él empezó estaba recién llegado en 1947, recién llegado de Estados Unidos y cuando el año anterior había dejado la Marina, el obispo de Buenos Aires pidió ayuda a diferentes empresas para que se ocupen de ayudar a la posguerra de Europa. Entonces ahí se juntaron, se ve que lo mandaron a papá, y se juntó con varios empresarios y organizaron toda una ayuda que fue muy buena, que habrá durado 1 año y medio hasta que el obispo dijo, bueno, ya basta. Y papá decía, qué bien que nos sentíamos apoyados entre nosotros, hablando, cada uno hablando de sus problemas, qué bien nos sentimos acá, que esto lo deberíamos continuar. Y ahí fue cuando empezó a tratar de formar lo que después de 3 o 4 intentos resultó ser la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. En ese momento era asociación católica, porque el obispo decía, no, cristiano no, tiene que ser de católicos nomás, pero papá quería cristiano en cuanto el obispo entendió, bueno, ya le puso asociación cristiana, quería que también fuera más abierta. Y entonces él decía, que mamá comentaba, que papá decía, para que los empresarios, esto es para que los empresarios seamos mejores empresarios. Porque lo que quería era que se viviera la doctrina social de la Iglesia, como él trataba de vivirla, y ayudarnos entre todos a que alguien viniera a hablarnos, a decirnos, a animarnos, para que nosotros fuéramos mejores empresarios. O sea que él buscaba el bien de las personas. De hecho, el Papa dijo, acá las tengo anotadas, dijo unas palabras muy lindas a una periodista mexicana. Esto cuando hace varios años ya dijo, di que yo era rico. Porque la periodista le dijo, pero ¿cómo es esto? Usted siempre habla por la opción preferencial a los pobres. ¿Y qué pasa con los ricos? Así le dijo, con ese desparpajo. Los ricos no pueden llegar al cielo. Entonces el Papa dijo, sí, que yo llevé adelante, siendo obispo de Buenos Aires, una causa de canonización de un empresario argentino, Enrique Llot. Era rico, pero era santo. Una persona puede tener dinero. Dios se lo da para que lo administre bien. Y lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. Esa era su idea, ¿no? Ahí en la empresa. Entonces, ¿qué era? Por un lado, trabajar, hablar con la gente, meterse, conocer las personas. Decía que él iba a los hornos, se ponía esos mamelucos, miraba lo que hacían, se empapaba con la gente, anotaba los problemas que él veía, tenía una libreta con sus apuntes personales y otra libreta con los defectos o las cosas que podía mejorar ahí en la fábrica. Iba anotando para mejorar y cuando, ¿cómo se llama? También cuando la gente necesitaba algo, se le animaba, iban a pedirle a él. O sea, sabía que él de alguna manera se lo iba a solucionar. Y así fue, también buscaba tanto el bien de las personas que en otros países del mundo ya habían asignaciones familiares, pero en Argentina no. Y cada tanto se hablaba, porque habría que hacer, ¿no? Que lo haga otro. Pero papá se puso firme, juntó gente, juntó contadores, juntó gente que quisiera estudiar este tema y lo logró.
¿no? Logró ponerlo adelante, llevarlo adelante, y en ese momento el gobierno de turno, cuando ya esto estaba todo armado, terminado, entonces lo sacaron como que había sido su partido quien lo había hecho. Y algunos de los que habían trabajado en el tema decían, Enrique, anda a decir, sos vos el que lo hiciste. Y él decía, a mí no me importa, lo que importa es que esto salga y esto ayude a las familias, ¿no? Que las familias, o sea, él trabajaba siempre con esa rectitud de intención, iba para adelante con eso. Esto es bueno para la gente, hagámoslo. Él luchaba consigo mismo también, porque todo el mundo lo recuerda sonriente, ¿no? Y en sus escritos personales está muchas veces su lucha que él decía, tengo que poner mejor cara, así no voy a atraer a nadie a Dios, con el ceño fruncido, como que él buscaba, luchaba por ser sonriente, para poder llegar mejor a la gente y con esa finalidad, acercar más la gente a Dios. Y es lo que él buscaba. Que el trabajo estuviera bien hecho. Hubo también Fernández Elizalde, que trabaja muchísimo en la causa, sobre todo cuando estaba acá en Buenos Aires. Fue el postulador, vicepostulador, actual administrador, o sea que ha hecho de todo. Él estudió los balances, y decía cómo los balances, a pesar de que él ayudaba tanto a la gente, los balances siempre eran positivos y bien positivos, ¿no? Los vidrios, no sé cómo será ahora la fábrica de vidrios, pero en ese momento el vidrio se vendía muchísimo en el verano por las bebidas y después se vendía mucho menos durante el año. Entonces la gente que se la tomaba era temporaria. Y él le daba una desesperación y una tristeza cuando llegaba el momento de que llegaba el frío, se vendían menos bebidas y tenía que despedir a la gente que era contratada temporaria, ¿no? O sea, ellos ya sabían. Entonces muchas veces buscaba a ver que pinten esto, que arreglen ese techo, que arreglen el cerco, que corran esto. Y alguna vez le pasó que le llegó algún pedido importante y la gente calificada ya estaba ahí adentro, así que enseguida pudieron llevar adelante todo. Después él tenía también la preocupación que había que hacer, los hornos no se pueden apagar, porque es muy caro volverlos a prender, o sea que tarda unos días en llegar a tener todo otra vez en funcionamiento. Entonces decía, ¿qué pasa que la gente trabaja el domingo? O sea, estaba con esa preocupación y bueno, él averiguó y bueno, le dijeron no, que hay licencia porque es como una de las excepciones que también hay que trabajar el domingo porque no se pueden apagar los hornos porque es muy difícil prenderlos. Pero cómo él buscaba todos los detalles para hacerlos bien, para hacer que la gente se sintiera cómoda, le preguntaba a la gente por su familia. También cuando viajaba, él ponía un cartel, decía que viajaba y en la fábrica y decía a ver si necesitaban algo. En esa época que no existían las cosas importadas. Y una vez que viajó con mamá, entonces un pedido era un encendedor con forma de cigarrillo. Entonces mamá se quejaba, decía, no, pero bueno, que pidan remedios o que pidan esas cosas, pero esto. Y papá, como que estamos perdiendo el tiempo buscando esto. Y papá decía, esta persona probablemente no tenga posibilidad de viajar en su vida y tiene ilusión en esto, lo podemos ayudar con esto, ¿no? Pero también mamá también le decía, bueno, está bien, se casaba la gente, les hacía buenos regalos cuando se casaban, decía, pero yo quiero cambiar los sillones del living, decía. Bueno, como que, bueno, muy bien, que dice lo demás, pero también en mi casa. Recuerdo cuando estuviste acá, contaste una anécdota con unos sindicalistas, ¿no? Y bueno, siempre está el tema de los empresarios y los sindicatos, y parece que fueran como enemigos unos de otros, ¿no? Y esa anécdota que recuerdo que fue muy linda cuando, bueno, contala vos, no sé si... No, por ahí probablemente sea esta. La de la que lo llevó a tu casa, esa. Que lo llevó, sí, que llevó, esto está contado por una de sus asistentes, ¿no? Que llevó a casa a dos sindicalistas
y que iban con muchísima desconfianza. Y entonces se ve que nos llamó a todos, que todos los saludamos, y papá le dijo, ven, estos señores son los que nos ayudan a que cuando nosotros no hacemos bien las cosas, para que las hagamos mejor. Y dice que uno de estos le contaba a esta señora de la fábrica, decía que se había quedado tan impactado porque lo que menos esperaba era tener eso, pensaba que iban a discutir de algo, ¿no? Como papá buscaba tender puentes, que tanto habla el Papa, ¿no? De tender puentes, de cerrar grietas, como también uno decía, él derribó el muro entre el patrón y el empleado, porque también otra persona decía que un empleado vaya a pedirle a un jefe, eso ha existido siempre, pero que el jefe se ofrezca a ofrecerle al empleado, eso nunca fue visto. Y otra gente, porque tuve la bendición de tomar testimonios a muchísima gente, entonces me quedaron muchos cuentos. Otros decían, sí, no, tu papá se murió joven porque lo bueno dura poco. como que todos decían, ay, no, que como que no podían creer, porque los otros que eran, por eso digo también parientes míos, que eran buenas personas, pero era así como se trataba a la gente. El jefe era el jefe, estaba allá lejos, no se acercaba a los hornos con el calor y con la gente transpirando. Papá veía que no tenían agua fresca y entonces y compró una heladera de su bolsillo. Dijo que tengan, pobre esta gente que está trabajando, que tenga agua fresca después para tomar, que la tenga cerca, ¿no? Bueno, todos esos detalles, otra vez que decía que había hecho muchísimo calor y bueno, llevó, no sé, unos kilos de helados para cuando era la empresa chica. Tenía como esos detalles de acercarse a lo cotidiano, a que la gente por eso también lo querían tanto, que cuando llegó el momento de dar sangre, se acercó muchísima gente a dar sangre, tanta gente se acercó, decía que eran más de 200 personas, que el jefe de hematología fue al sanatorio donde papá estaba internado, y le tocó la puerta, le atendió mamá, y decía, no, yo quiero conocer a esta persona que tanta gente le ha venido a dar sangre. O sea, decía, ¿qué tendrá esta persona de especial, no? Sí, era especial para su gente, pero eso no quiere decir que era bonachón, que él cuando tenía que echar a alguien, cuando se enteraba alguna tramoya o qué sé yo, la gente la despedía, hablaba, decía cobre todo lo que tiene que cobrar y no vuelve más. O sea, había un médico que se enteró que no se quedaba, daba licencias, unas licencias un poco más importantes si le daban favores, y bueno, en cuanto se enteró de eso, lo voló. Quiero decir, él también era firme, con nosotros también, o sea, era muy bueno, pero él cuando tenía que retar, nos explicaba muy bien lo que teníamos, por qué habíamos hecho mal, y después, o sea, nos daba penitencia y se ponía firme con eso. A mí una vez hasta me dijo, el domingo me dijo, Elsa, hoy tenés que confesarte. Yo era chiquita, pero él, o sea, no es que las cosas las hacía y se olvidaba, sino que era hasta el final, ¿no? Buscaba hasta el final, buscaba el bien de todos, pero hasta el final. Él, lo que podía, la gran alegría que tenía era cuando la gente se casaba, recibía los sacramentos, se bautizaban a los hijos, o sea que hacía como mucha fiesta. Tenían una revista, porque eran muchísimos empleados, 3.000 y pico de empleados, casi 4.000. Entonces una revista donde también estaban todas las noticias sociales, para que hubiera todo también un ambiente familiar. Esa revista después ya se dejó de hacer, pero cómo buscaba que todos se sintieran bien, que quisieran hacer bien su trabajo. A veces nos llevaba a nosotros a la fábrica y el vidrio, cuando está caliente, es como si fuera miel, ¿no? Y era increíble. Yo me acuerdo también, hacían así y hacían unos animalitos rapidísimos y quedaba duro, una cosa increíble. Entonces nosotros le pedíamos,
Y papá por ahí nos vio y dijo, pero no se dan cuenta que está trabajando, que tiene que seguir trabajando, como que no interrumpamos. Pero, bueno, tenía como esa familiaridad, pero siempre con el trabajo bien hecho. Cuando en un momento hubo unos platos o unas tazas de café que le salían mal, salía una burbuja. Y había, o sea, así no podían salir al mercado. Tenían que salir muy bien, hasta que le encontraron cuál era el problema, siguió con ese tema hasta lograr arreglarlo, ¿no? Por eso me hablabas un poquito del empresario, el empresario que hace bien el trabajo, que Y supera a la vos, gente que gana plata. y vos al pasar, hablaste de que se enteraron después de la generosidad de tu papá. Contanos un poco esa dimensión de su corazón, ¿no? De la generosidad que fueron descubriendo después, ¿no? Sí, para y los hijos, porque nos dijo mamá, pero él tenía como que era muy austero consigo mismo y era muy generoso con los demás. De hecho, cuando papá murió, mamá buscó 9 objetos personales de papá para dejarnos a cada uno de los hijos, y la verdad que no tenía. Tenía una cruz, tenía un evangelio, tenía un rosario, tenía una lapicera, un alicate que me tocó a mí, entonces, pero no tenía cosas, él como que no necesitaba, ¿no? Como que estaba desprendido. Y mismo también con mamá, su padre, cuando se casaron, le regaló unos aros, o no sé qué es lo que era, collar, o qué sé yo, muy lujoso, y papá le pedía que no se los ponga, porque era como que no le gustaba eso. Bueno, mamá le aceptaba también eso. Y después cuando se casó su hermano, le sugirió a mamá si no se los quería regalar a su cuñada, mamá se los regaló, que sí, porque le parecía que no necesitaba, ¿no? Y con los demás era como muy generoso con lo que tenía, y lo que podía dar, lo daba. Era generoso también con su tiempo. Yo me acuerdo de que llamaba por teléfono siempre los sábados, no sé, una persona, mi mamá le pasaba el teléfono como diciendo, acá te llamo otra vez esta persona, ¿no? Con cara de otra vez. Y yo veía que, no sé de qué hablaba papá, pero yo le veía que caminaba para un lado, caminaba para el otro, y que le daba consejos, ¿no? Y después me dio mucha alegría, no me tocó a mí hacer ese testimonio, pero yo sí me acordaba el apellido, no era amigo de papá, o sea, no iba a casa, y que él decía lo que papá lo había ayudado. Sí, o sea que él era generoso con el tiempo. Por ejemplo, había uno que también que contaba que se iba a casar, era un empleado, y que era también, sabía que tenía mucha formación religiosa y todo, y dice, me agarró del brazo, por más que él era jefe y no tenía nada, que yo no tenía nada que ver con él, más que era un empleado ahí de la fábrica, y entonces le habló del matrimonio, de la familia, de todo, para que se preparara muy bien. Mi padrino siempre recuerda eso, que él también, que era un primo segundo mío, un primo segundo de él, pero bueno, con diferencia de edad, y que también lo había ayudado a prepararse para el matrimonio. Tenía siempre esa preocupación con los jóvenes, tenía una preocupación enorme por la formación de la juventud. De hecho, él fue el primer tesorero de la UCA, la Universidad Católica Argentina, y pienso, después, con los años, pensé ser tesorero de una universidad sin ingresos, con pocos ingresos, debe de haber sido duro, ¿no? En sus inicios. Pero él decía, qué bueno que poder formar bien a los jóvenes, formarlos así según Dios. Él tenía también una librería católica, que él era tan lector, conocía tanto, y le escribía después a un tío suyo que era salesiano y que vivía en Córdoba, y le decía, con esta librería ni gano ni pierdo, pero como que era para gloria de Dios. Entonces él había mucha lectura, muy buena lectura de filosofía, de crítica, de teología, por supuesto, de espiritualidad,
como para formar a la gente. Y mucha gente, hemos tenido varios testimonios de gente que se acordaba de esa librería que iba siempre. Después también como él cuando también ya sabía que tenía cáncer, él tenía, quería unos medios, quería el diario y la radio El Pueblo, que era, porque a él le parecía que los medios de comunicación era lo más para poder comunicar buena doctrina, poder comunicar a Dios, poder llegar a más gente. No llegó a concretarse eso. Y eso creo que fue el año antes de morirse. Y antes había querido tener también con la editorial Jaime, no sé si era lo mismo pero lo que él nos hizo rezar a nosotros para que pudiera salir eso, y no salió. Pero era una cosa que sabía que se metía en muchísimo trabajo, ¿no? Mucho trabajo, mucha dedicación de tiempo y mucha plata para poder sacar adelante los medios de comunicación, y él lo quería hacer así, por amor a Dios, ¿no? Después también ayudaban monjas, a congregaciones, a no sé cuánto. Ayudaba a toda clase de gente que le pedía, la Juventud Obrera Católica, y bueno, todas otras donaciones que nosotros no sabremos, y no sé si mamá sabía todas, ¿no? ¿Y cómo transitó su enfermedad? Siempre llama la atención en la vida de los santos los momentos de prueba. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, la vida de Santa Teresita, por ejemplo, que ella también padeció una enfermedad, o Carlo Acutis ahora, bueno, ¿cómo fue el tránsito de la enfermedad al final de la vida de tu padre? Sí, él era... hay una cosa que me había olvidado también de su parte espiritual, ahora que me estás diciendo esto, también él era como que le daba mucha importancia a la confesión y a la confesión frecuente. Él se confesaba en una capillita, ahora es una gran parroquia, pero en ese momento una capillita que estaba cerca de la fábrica en Berazategui, y mamá le decía, vos tenés tantos amigos sacerdotes que iba a haber obispos, y yo, ¿por qué porque eran sacerdotes que eran sabios, eruditos, ¿por qué te vas a confesar con ese sacerdote que es tan sencillo, ¿no? Mi papá le decía, es que yo no busco sabiduría, busco santidad, ¿no? para confesarse. Bueno, como que él estaba muy preparado. Y la verdad que en casa hubo muchos problemas de salud en hermanos míos. Yo el único que me acuerdo, otros eran más chicas, pero el que me acuerdo de un hermano menor que yo, como un momento que fue como trágico, como que parecía que se moría, qué sé yo, y papá estaba siempre calmo, ¿no? Siempre calmo, buscando la solución rápida, pero sin ponerse demasiado nervioso externamente, por supuesto. Y cuando a él le llegó su momento del cáncer, en un viaje cuando estaba en Estados Unidos, cuando volvió, ahí le hicieron un chequeo y vio que tenían una cosa en el dedo. Entonces al año siguiente le cortaron ese pedazo de dedo y ese día se fue a trabajar, ¿no? Y dijo, sí, parece que es algo malo lo que me sacaron, y tenía el dedo, la mano vendada, y bueno, siguieron trabajando, ¿no? Después tuvo, como se hacía en esa época, muchas operaciones muy cruentas, ¿no? Pero bueno, él vivió de una manera y cuando se le acercó el momento de la muerte también él seguía viviendo de esa manera, la misma manera, con esa paz, esa tranquilidad, ese enfrentar y ese acercarse a Dios. Por sus libretas sabemos lo que a él le costaba dejar la familia, dejaba a su mujer, viuda, el mayor tenía 17 años, casi 18, el menor iba a cumplir 3 años, éramos chicos, como decía mamá, 5 eran adolescentes, además. O sea, papá no era insensible a eso, ¿no? Pero él fue un enfermo que no se quejaba. Yo no conté antes lo que él había rezado por la curación espiritual, digamos, de su papá y de su suegro. Su suegro se murió el año anterior, 10 meses antes, y había tenido como un ACV, diríamos ahora, antes se le decía hemiplegia,
y un día papá vino contentísimo, besó una cruz, como que no podía hablar, pero bueno, había dado una señal que se había acercado a Dios besando una cruz. Y después su papá, que vivió unos años más que él, también había rezado un montón por él, y unos días antes de morirse tuvo la alegría de saber que se confesó y se comulgó, recibió los sacramentos, así que era toda su vida rezó y nos hacía rezar a nosotros por estos dos abuelos que habían tenido una vida triste, sin su mujer, y qué sé yo, y bueno, y después no vivían así muy bien encaminados. Y después él no se quejaba, mamá nos decía, no corran, hablen despacio, no hagan ruido, no ven que papá está mal. Y yo pensaba, yo tenía 13 años, o sea, era grande, yo pensaba, mamá exagera, porque papá no se quejaba de nada, se quejaba mamá. Y un día que sin querer golpeé la pata de la cama, y entonces ahí vi que hizo un gesto grande de dolor y dije, no, era verdad, pero él no demostraba nada. También en una de las operaciones que fuimos nosotros a verlo, él estaba todavía muy mal y hacía, yo me daba cuenta que hacía ahí tendría yo 11 años, que había hecho un esfuerzo por sentarse y sonreír, ¿no? Y estaba recién operado, no sé, quizás habría pasado unos días, pero estaba todavía muy mal, por sonreírnos a nosotros que no lo veamos mal. Y así era. En algún momento que él tenía sed y no podía tomar agua, entonces dijo, lo ofrezco por todos los que no tienen agua en sus casas. Él tenía siempre esa preocupación por la gente más vulnerable, que también con la que colaboraba muchísimo y nos hacía notar muchísimo eso, que nosotros no viviéramos en una burbuja, que notáramos todo lo que teníamos, las cosas que habíamos recibido y que otras personas no lo tenían y que pudiéramos compartir, como lo hacía él. Y bueno, fue como que se fue apagando así, pero en otro momento también fue un sacerdote a verlo, que después fue el cardenal Mejía, que era amigo de él, y le habló de la calefacción del seminario, que hacía mucho frío en el seminario Villa Devoto. Unos meses antes se había dado una conferencia y se había dado cuenta que no tenía calefacción y que tenía que solucionar ese tema. Bueno, un tiempo después le pusieron unas escabes, pero bueno, pasó el tiempo. Pero estaba con eso, ¿no? Y sus últimas palabras, bueno, una hermana mía también le dijo, con las personas con las que podía, a Sara, ¿no? Con las que podía confiar, y Sara anotó así los nombres y dice, yo lloraba tanto, decía, que era una lástima porque no lo podía escuchar de tanto que lloraba, decía, pero como él también iba preparando, también hasta veía que mamá en ese momento quizás ya no podría soportar escuchar algo así, se lo pasó a mi hermana que tenía 16 años y que ella anotó los nombres, cómo iba, seguía pensando también en su gente, las últimas palabras era como que él les estaba hablando a los empleados de la fábrica, y le decía, ustedes son los ejecutores de la fábrica, como que les hablaba y los empoderaba, como dicen ahora. O sea, hasta último momento estaba pensando en los demás. Y de hecho, cuando él se murió, me acuerdo que había un sacerdote que le dijo a mamá, no hay que rezar por papá, me parece que está mal, hay que rezar siempre por los difuntos, aunque sean muy santos. Dice, no hay que rezar por Enrique, hay que rezarle a Enrique. O sea, ya... a mí también mucha gente me decía, ¿cómo está tu papá? Yo decía, grave, ay, tu papá es un santo. O sea, ya en vida, mucha gente ya lo veía como muy, muy especial, muy diferente, estaban todos pendientes, y la cantidad de gente que fue a despedirlo fue impresionante. Pero bueno. Bueno, qué lindo todo lo que contás, Elsa, y con tanto amor y con tanta pasión también, ¿no? Y eso es lo que me gustó cuando estuviste acá, en la charla que diste acá en la parroquia. Quedan unos minutitos, entonces por ahí sería lindo, hay muchas personas conectadas, somos 31 personas conectadas, bueno, acá somos 32, así que, porque yo estoy con el padre que al lado, pero sería lindo abrir un poquito el juego a las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, si alguno quiere hacer una pregunta,
aprovechándola, Elsa, sería lindo que puedan hacerlas, ¿sí? Así que si alguno quiere hacer una pregunta, abra el micrófono y pregunte nomás. Miguel Vidaurre, creo que querías preguntar algo. Sí, primero agradecerle a Elsa. Gracias, Jorge. Tenés el mismo nombre que mi mamá, Elsa. Empezamos con la pata derecha, pero lo más importante es, primero agradecerte esta charla hermosa que has dado. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquiera, ni de tu papá, estamos hablando de un posible santo, que es algo importante. La pregunta concreta es esta. Teniendo esa familia católica voluminosa, ¿cómo hoy en día están proyectando y preparando el camino de ese probable santo que tendremos a futuro? ¿Cómo te imaginas a tu padre, que ya, por más que sea tu padre, no es tu padre, sino que va a ser un santo? Esa es la pregunta. No, está muy bueno también lo que decís, porque el hecho de que sea mi padre es un hecho chiquitito ya para mí, porque es como que con todos estos 20 años que han pasado, como que uno se da cuenta cómo los santos son universales, que no son de uno, son de la Iglesia. Por supuesto, papá todavía no es santo, pero quiero decir, yo lo noté en mí. De hecho, que muchas veces digo Enrique, como si fuera, no como si fuera papá. Como dice una sobrina, es una bendición inmerecida el haber tenido un padre así. Y después la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE, ellos son los que se ocuparon de todo el tema de la causa de santidad. Mi colaboración fue al principio poder tomar testimonios, todo eso que fue maravilloso. Y entonces en este momento se está estudiando en Roma un presunto milagro, ya todos los papeles de acá fueron llevados a Roma, o sea que ahora ya está todo en Roma, allá. Entonces, ¿cómo seguirá esto? La verdad no lo sé porque nunca lo he vivido, así que supongo que, pero hemos vivido cosas tan lindas, tanta gente que ha recibido favores, que muy bien, padre Jorge, le agradezco mucho que recuerde eso, que es muy importante también escribir en la estampa, hay un email donde están los favores. No hay que esperar a que sean milagros, que sean grandes milagros, pero los favores que uno pide, que los recibe, aunque sean chicos, ahora por email es muy fácil hacerlo, escribirlos, porque eso los de ACDE se ocupan después de canalizarlos y es muy importante tenerlos. ¿Y cómo se va a vivir esto? Elsa, ¿nos puede dejar el mail después? ¿Nos puede dejar el mail? Voy a dejar el mail, también les voy a dejar el Instagram y también Facebook, y también hay un YouTube de todo de ACDE y de Enrique Scholl, les voy a pasar todos. Y también hay películas y también hay libros como no se han podido vender en algún momento, están también digitalizados, así que todo. Así que, ¿qué es lo que pasará después con la causa? Ya veremos, pero hace falta un milagro para que sea beato y hace falta otro milagro para que sea santo. El 24 de abril pasado, el Papa decretó que papá vivió todas las virtudes en grado heroico. Entonces, a partir de ahí, empezó a llamarse venerable. No cambia mucho más que el haber... que hayan estudiado en Roma, los teólogos que están dedicados a eso, en la Congregación de la Causa de los Santos, y cuando todos dijeron sí, ha vivido todas las virtudes en grado heroico, se lo presentaron al Papa y el Papa lo decretó venerable. Y es muy llamativo en este año, que es el año de la familia, además de San José, es el año de la familia. Papá le tenía mucha devoción a San José, a un hermano mío le puso José María. Bueno, y en el año de la familia, el mismo día, también nombró venerable a una madre de familia de 11 hijos. O sea, cómo el Espíritu Santo sopla
sopla siempre por donde quiere, ¿no? Y en este año especial han sido estos dos venerables. Así que Ahí después abajo. ya veremos cómo sigue, Miguel. Ya veremos. Dos segunditos, Ahí, Jorgito. Perdón. aclaro para los que están viendo la charla que Charlie puso en la pantalla el Instagram y abajo, ahí donde dice el legado a la izquierda, la página de internet, www.enriqueyo.com. Y también Facebook es Enrique Yo Oficial, también. Instagram, Enrique Yo Oficial, y Facebook, Enrique Yo Oficial. Y enriqueyo.com, ahí tienen un montón de videos, de libros, de cosas para ver. Sumo esta cosita chiquitita, y acá en representación de la Agrupación Juvenil de Montaña también, el cita que no sabés, yo soy compañero de Jorge, y me tomo el atrevimiento a decirte que la agrupación también abre las puertas para sumar en lo que sea en esta causa de beatificación de Enrique, y bueno, estar a disposición de ustedes, y también sería bueno de que ese grupo de asociación de empresarios tengamos un contacto y sumemos en lo que podamos. Así que bueno, nos ponemos a disposición también. Está muy bien, en la asociación, ahí está, sí. Bueno, la Acción Católica, que no la he nombrado, pero también él ha estado mucho, es un camino, digamos, de la Iglesia para, bueno, que a él también lo ayudó a formarse y él colaboró muchísimo también en la Acción Católica. Abajo de todo está el mail. Sí. Abajo de todo. Hola, ¿puedo hacer una pregunta, Elsa? Sí, cómo no. Quería saber, ¿ustedes vivieron la fe directamente, o sea, como vos lo decías, de una forma muy cercana con tu papá, que él les enseñaba con el ejemplo y obviamente con todo lo demás? La verdad que, bueno, te felicito y me encanta la forma en la que hablaste de él, fue súper natural y creo que todo padre querría que un hijo hable así de él, así que, nada, felicidades por eso. Y te quería preguntar, ¿cómo viven la fe hoy los nietos o los bisnietos, si es que hay bisnietos? O sea, ¿cómo viven la fe que heredaron ustedes de su papá? ¿Cómo la viven o la transmiten hoy a los más pequeños de la familia o a los chicos de hoy, con todo, con cómo está el mundo hoy? Y sí, la verdad que cada vez está más difícil para mis hijos y para sus bisnietos y todo, pero bueno, es como en todas las familias, ¿no es cierto? Que siempre uno tampoco ha estado igual, yo ahora no soy igual que hace unos años, también uno ha tenido sus épocas de rebeldía, todo. La vida es así, uno va creciendo, cayendo, volviendo a levantarse, ¿no? Pero teniendo este muy buen ejemplo. Nuestra familia es como todas las familias, así que no tenemos nada con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, es así, entre todos, o sea, con los hijos, con los nietos, con los bisnietos, pero bueno, no podemos dejar de agradecer también, ¿no? Yo le agradezco a Dios, otros le agradecen a la vida el haber tenido un abuelo así, o un bisabuelo así. Todos, nadie puede decir nada en contra de papá, porque todos lo hemos querido un montón, él nos quiso un montón a nosotros, o sea, uno se sintió muy querido, todos. No, por supuesto que no conoció a ningún nieto, pero para todos es un empujón. Así que bueno, el que está un poquito más lejos, algún día se acercará un poquito más y lo que sea, todas esas cosas están dentro del corazón de cada uno. Sí. Muchas gracias. Ahí ya tenemos un pedido a tu padre por una intercesión de Enrique, por una intercesión de un sobrino, dice Juan Carlos Arias Roy, Agustín, de 12 años, que tiene cáncer, ya sin tratamiento posible. Así que bueno, podemos pedirle hoy esa intención especial entre todos a tu padre. Bueno, hay un grupo de oración a Enrique Yo, que hay que anotarse si alguno está interesado, ahí se hacen pedidos y todos los que forman parte de ese grupo, que serán 120 personas más o menos,
todos rezamos por las intenciones que se ponen ahí. Yo lo voy a poner a Agustín de 12 años. Y si quieren, después Jorge le pasa mi teléfono y yo los puedo subir al grupo, porque hay varios administradores. Pero si no, también pueden escribir al email que les voy a pasar, también para pedir intercesión y para que se lo suba a ese grupo. Y entonces rezamos por eso. La verdad que uno se da cuenta que hay mucho sufrimiento en el mundo, ¿no? Muchos pedidos. Y bueno, y un milagro, hace unos pocos años tuve la bendición de estar en primera fila en Roma, y entonces le pregunté, le dije al Papa que le pedí si podía rezar por una intención de la familia, y yo le había llevado unas fotos de papá para que los bendiga, para pasárselos a mis hermanos. Y el Papa me dijo, a él le tenés que pedir un milagro, necesitamos un milagro de Enrique. Así que con la estampa, que también le voy a pasar al Padre Jorge para que tenga la estampa digitalizada, se reza la oración y ahí se pide la canonización. Entonces estamos ayudando a que Dios quiera. El milagro es que Dios dice, esta persona está bueno que esté en un altar, porque nosotros podemos demostrar, o el Papa, mejor dicho, ha dicho, sí, esta persona vivió todas las virtudes en grado heroico, pero en ese momento Dios dice, sí, esta persona es para ser modelo, esta persona es para que lo imiten, esta persona es para que más gente siga su ejemplo y sea más feliz acá en la tierra, dentro de lo que se puede ser. Entonces ahí les voy a pasar, tengo varias cosas para pasarles, la estampa, el email, y bueno, vamos a rezar todos por Agustín de 12 años, cómo impresionan los chicos, ¿no? Perdón, alguien tocó el compartir la pantalla y aparece una pantalla ahí media rara, no sé a quién se le fue el dedo, a lo mejor. Un celular, es un celular. Alguno que está con un celular, dicen. Ahí está, se corrigió. Bueno, gracias. Bueno, hacemos la última preguntita, porque ya tenemos que ir cerrando la charla. Eso no quiere decir que no podamos invitar a Elsa a una futura charla después del milagro, a lo mejor. Sí, o si no. El postulador también es muy interesante, Fernández Lizalde, también, porque él habla toda la parte de empresas, todo eso, que lo tiene muy clarito. Más adelante tenerlo en cuenta, sería una linda posibilidad. Después nos ponemos en contacto y me pasas el contacto. ¿Cómo no? ¿Alguna pregunta más? Ahí Mary dice si podemos pedirle a Enrique también por Martín Luna, un nene de 7 años que también tiene cáncer. Así que también lo encomendamos. Muy bien. Una pregunta para Elsa. Si tuvieras que describir a tu papá en 2 o 3 palabras, ¿qué elegirías? Me copió, plagio. Hay una película que se hizo y que se llamó El Apóstol Sonriente, porque era lo que él buscaba con toda su alma, es acercar a toda la gente que Dios le había puesto a su lado, acercarlos a Dios, y con una sonrisa. No perdió nunca la sonrisa. Cuando salió la estampa, ¿no? Y la gente veía esta foto, decía, así me lo acordaba tu papá. Habían pasado 30 años y de esta sonrisa nadie se la olvidaba. Esa sería una conclusión mía. Bueno. Elsa, Monseñor Olivera está también trabajando por la causa, ¿no? Un montón, porque él es el encargado de la causa de los santos dentro de los obispos argentinos. Bueno, acá hay una oración que propone él y la encontré recién buscando en internet. Así que no sé si te parece que terminemos la charla con esta oración y después rezamos un Padre Nuestro, una María y un Gloria. Muy bien, sí. ¿Les parece a todos? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios,
tu siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédenos por su intercesión esta gracia. Acá cada uno puede pedir la gracia que más necesita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer En la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el siempre, por los siglos de los siglos. Dios, Los siglos. Amén. Bueno, y qué linda cara la de Enrique, esa cara sonriente. Qué lindo pensar en un santo tan sonriente. Sí. Así que, bueno, Elsa, muchas gracias por tu disponibilidad, por este tiempo que nos regalaste, por llenar nuestros corazones. La vida de los santos siempre llena el corazón, ¿no? Un profesor que tuvimos en el seminario, a lo mejor alguno escuchó hablar de él, Emilio Comar, decía que toda persona necesita de ejemplos de sabios, de héroes y de santos. Decía, porque los sabios son los que han llevado a un grado elevado de sus conocimientos. Los héroes han llevado a un grado elevado su voluntad y su amor por lo que entregaron la vida. Dice, y los sabios y los santos han llevado el conocimiento y la voluntad a un grado muy alto, pero encima inspirados en la gracia de Dios. Y por eso dice siempre, él decía siempre, la vida de los héroes, de los sabios, pero por sobre todas las cosas de los santos, conquistan nuestro corazón, porque de alguna manera en ellos vemos reflejado lo que nosotros anhelamos ser, ¿no? Y yo creo que todo esto que vos dijiste nos llena el corazón porque refleja lo que en el fondo está en lo íntimo del corazón de cada uno y que cada uno de nosotros anhelamos ser. Es aquello que Dios puso en nuestro corazón, ¿no? Es el llamado a la santidad y a ser imagen y semejanza suya. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, a rezarle a Enrique para que pronto podamos tenerlo en los altares ya, como modelo de vida.